Bueno, estaréis familiarizados con el término de OVA, ¿verdad? Y es que según su definición son vídeos originales de animación derivados de una serie, pero para mí es algo completamente distinto, una oportunidad para ver más historias aunque tengan cero sentido de mis animes favoritos. Y como no, Dragon Ball no podía ser la excepción, teniendo hasta 5 OVAs en su repertorio que nos cuentan una de aventuras exóticas, raras y sobre todo entretenidas de Goku y los demás que todo buen fan de Dragon Ball debe ver y sobre todo entender. Y es que este vídeo en parte va dirigido a mi amigo Zenkai, quien estrenó el doblaje latino del episodio de Bardock, la última OVA de la historia de Dragon Ball, así que si queréis volver a revivirla ya sabéis dónde debéis ir. Dicho esto, empecemos con todo, con la primera OVA de la historia, que además es demasiado especial. Esta OVA en concreto es bastante curiosa porque además tiene demasiadas versiones y todas y cada una de ellas con cositas bastante especiales. Así que para hacerlo lógico hablemos de la primera de todas, la OVA principal conocida también como Dragon Ball Gaiden o el plan para erradicar a los Saiyans del, escuchadme bien, 1993. Una OVA que duró aproximadamente una hora y como tiene varias versiones pues ahora voy a comentar los puntos principales de la trama por encima y deberéis estar, escuchadme bien, sumamente atentos para entender todo lo que esta OVA nos puede ofrecer, que os aseguro que es muchísimo. Y acá ver, esta historia alternativa se ubica en la saga de Cell, en teoría en esos 10 días de preparación antes de enfrentarse a Cell, porque vemos que Goku está vivo y a Gohan no se le ve con el Super Saiyan 2, o también podría ser una realidad donde Goku venció a Cell y Gohan no participó, ya que incluso nos comentan que enfrentaron a Broly, algo que no tiene mucha importancia, pero no sé, a mí me gusta remarcarlo como fricazo que soy, que se sabe la cronología de Dragon Ball al pie de la letra. Y porque también me hace gracia pensar cómo Cell estaba ahí sentado mientras los otros se cosían a patadas cada 5 minutos contra un tipo random inventado por Toei. El caso es que la historia va del cómo de repente en la Tierra aparecen unos gases súper malvados y maléficos que están contaminando toda vida en la Tierra, hasta el punto que todos se iban a desvivir si no hacían algo. Goku y los demás se dan cuenta que hay como unos generadores o algo así que sacan ese gas por la cara. Y la puñetera primera mitad de la OVA, casi 30 minutos, nos la pasamos en peleas para destruir los generadores esos de gas. Y para hacerlo pues tienen que enfrentar a bichos random, feos, amorfos y gordos, como siempre hace Toei, que se hacen sumamente tediosos, no nos llevan a ningún lado y es un relleno que te cagas. Aunque bueno, uno es español y está bastante gracioso. ¡Adiós, Piccolo! Bueno, igualmente ojito que esto es importante para luego, ¿eh? Luego de los gases estos salieron villanos antiguos a enfrentar a los protas, algo que a mí siempre me encanta y que si no me equivoco debía ser la primera vez que usaban este recurso, puesto que la película de Janemba y ya que decir GT salieron años después, pequeño detallito interesante. Y me gustó la idea aunque el combate se soluciona de manera extremadamente extraña. Kaiosama le dice a Goku que esos tipos son copias y Goku dice: ¡ajá! ¡Os pillé! ¡Sois copias! Y hace lo mismo que llevaba haciendo durante 5 minutos, es decir, pegarles puñetazos que por alguna extraña razón ahora funcionan. Y los tipos ahí todos sorprendidos: ¡oh no! ¡Me descubrieron! ¡No soy el original! ¿What the fuck? Pero bueno, esto también es importante recordarlo, ¿eh? Importante recordarlo. El caso es que nos vamos al centro del problema y nos explican que quien puso este dichoso gas fue en realidad un Sufuriano o Sufurujin, dependiendo de la traducción, que por si alguno no lo recuerda es la raza que habitaba el planeta Vegeta antes de que estuviesen los Saiyans, siendo una raza que vivía ahí y que fue exterminada por los simios, una cosa que es exclusiva del anime pero que optaron para profundizar en esta OVA y mejor aún seguramente todo lo planteado en esta es básicamente un preludio a lo que sería la fabulosa saga de Baby en GT, porque sí, literalmente la OVA se llama el plan para erradicar a los Saiyans, porque un Sufuru que medio sobrevivió llamado Dr. Reichi quería venganza contra los Saiyans. La verdad que entendible, porque esta gente estaba un día cualquiera en su planeta haciendo cosas de científicos y de gente inteligente, como no sé, investigar y cientificaciones y cosas de esas, y llegaron unos brutos con literalmente un rabo peludo entre las piernas a destruir su planeta. Pues yo también estaría enfadado, ¿qué queréis que os diga? Aunque Goku le dice que lo que hicieron los Saiyans en el pasado no es asunto suyo y que la Tierra no tiene nada que ver con su venganza. Joder, Goku, lo entendió todo. Y incluso me recordó al meme ese de latinos, tus antepasados mataron a los míos. Español,
¿Pero a mí qué coño me cuentas? Pues es lo mismo pero aplicado a Sufurus y los Saiyans. El caso es que el Dr. Reichi, antes de ser desvivido con toda la esencia de los 90, dejó una creación abominable perfecta para exterminar a los Saiyans, lo cual me vuelve a recordar claramente a Baby. Literalmente hicieron un pequeño prototipo de este en esta ova, y ese prototipo se llamaba Hachiyak, que bueno, yo le tuteo como Hachijuan, uno que en serio tiene demasiados estilos, y ahora también me entenderéis. A remarcar de este es que tiene un diseño bastante bueno y que la verdad impone de buena manera, como ese monstruo abominable destruye simios. Bien ahí, la verdad. Que si os soy sincero, creo que funcionó bastante bien aún siendo un villano que ni siquiera habla. Y remarco esto porque para la época, es decir, el 1993, pues está bien, yo que sé, una ova, funciona, un villano que no habla, da igual. Pero es que no puedo dejar de pensar que es el jodido Cell Max con otra skin y con 30 años de diferencia. ¿Qué me hace reflexionar a mí? Pues oye, en esa época un villano así funcionaba bien, está para pasar el rato y el concepto está bueno, pero aplicar la misma de Hachijuan en una película en 2022, trayendo a un villano como Cell, pero no dándole ni un diálogo en 2022, es que eso me rompe las pelotas, hermano. Y bueno, volviendo a la ova, la realidad es que pelean contra él, una pelea bastante decente, pero literalmente son 5 minutos del total de 1 hora, una decisión bastante absurda porque este es la encarnación del odio de los Saiyajins, el villano definitivo Sufuru, el arma milenaria exterminadora de simios y el pibe es un precoz, que no veas que en 5 minutos ya acabó su participación, digo. Pero bueno, al final Goku por alguna extraña razón sabe cuál es su punto débil y junto a los demás Saiyans acaban con Hachijuan, dejando a Piccolo noqueado y todo papeado en el suelo porque son los propios Saiyans los que deben acabar con el odio hacia los Saiyans, cerrando así un ciclo. Joder, esto sí que es cine, señoras y señores. Y regresan a la Tierra, Kaiosama le dice enhorabuena a Goku, solo y exclusivamente a Goku por la cara, como si él lo hubiese hecho absolutamente todo, y ahí termina la ova de Hachijuan. Vale, dicho así, no ha sido la obra magna de la historia y no ha roto ni media rayita del internet de casa, ¿no? Pero aquí es donde viene el plot twist de las leyendas. Veréis, después de ver la ova me quedé con una sensación un tanto extraña. La sentí como lenta, con cosas muy raras, decisiones que no se entendían y varias cosas así. O sea, sí, yo entendía que era una ova, no esperaba que me cambiara la vida, pero en serio que no estaba entendiendo cuál era el objetivo que trataron de hacer con todo este material. Y entonces me topé con el canal de Indominus Freezer, un canal de Dragon Ball ultra recomendado para curiosidades y todo tipo de información de Dragon Ball, el cual tenía varios vídeos sobre esta ova que me rompieron la mente completamente. Porque se ve que esta historia no tenía dos versiones como yo creía, la que he analizado ahora y la que todos conoceréis del remake del 2010, que luego hablaremos de ella, sino que tiene hasta 4 versiones, gente, y ahí se viene el plot twist de las leyendas, ya que en realidad la ova de Hachijuan era un producto de marketing para promocionar las dos otras versiones que, adivináis que, en realidad esas versiones eran videojuegos. Me explota la mente en 1000 pedazos al enterarme de esto. Siendo un juego de rol RPG de Nintendo para la NES y el otro de una consola llamada Playdia, toda rara y olvidable, con un enfoque interactivo. Y esperad que esto no es todo, porque recordáis todas las cosas de las que me he quejado y reído anteriormente, pues ahora todas esas cosas empezarán a cobrar sentido, Todas las peleas de completa mierda en la ova contra bichos feos, amorfos, gordos y viejos que sirven como relleno son literalmente NPCs que vencer en ambos juegos. ¿Os entendéis lo que es esto? Primera vez que veo llamar a un personaje de anime NPC que literalmente es un NPC. Es decir, ahí tomas tus propias decisiones y tiene sentido que enfrenten a estos enemigos random, pues dichos juegos explican toda la historia de la ova y para alargar un poquito el juego, dándole un poquito de gameplay, pues entonces se enfrentan a estos bichos, pero para que la ova en sí se pueda disfrutar, obviamente no, porque fue súper pesado. Pero ahí está la clave, el por qué la ova se siente tan lenta y aburrida en partes, porque está pensada para adaptarse a los videojuegos. Pero esperad que esto no es todo. Como dije, el de Nintendo es un juego rol con poco misterio, típico de aquella época, creo que hay poquito a remarcar, pero el juego ese de la consola rara que he mencionado antes llamada Playdia, es así
que rompió mentes de los niños en aquella época, porque cuando digo que era un juego interactivo es que literalmente era interactivo y tomabas tú mismo la decisión de qué caminos cogería cada personaje en cada situación. Es decir, mencioné lo de los generadores esos y enfrentar a bichos amorfos, ¿verdad? Pues eso solo fue una excusa para separar a los protagonistas, así puedes controlar a todos los personajes individualmente, es decir, a Goku, a Trunks, a Piccolo, a Gohan, todos ellos son personajes jugables, y entonces al controlar a cada uno de ellos tendrás que recurrir a un montón de decisiones interactivas para avanzar. Y con esto no solo me refiero a que te diesen dos opciones y que si fallabas la opción correcta te eliminaban o algo así, sino que en cada decisión había una animación única con el mismo detalle y dibujo que la OVA, independientemente de si era correcta o incorrecta tu elección. Y si no estáis entendiendo lo que os estoy diciendo, os lo voy a traducir. Estoy diciendo que hicieron trabajar a animadores exclusivamente para diseñar diferentes escenarios animados en función de cada selección que hiciese el jugador. Y no os creáis que el juego tiene 4 cosillas para elegir muy básicas, no, sino que hay un mogollón de elecciones diferentes, que la mayoría son chorradas, pero para un niño en esa época esto debía ser una droga extremadamente mala, joder. Una aventura gráfica en todo su esplendor, que incluso invitaba a la rejugabilidad para ver todos los secretos que escondían. También se entiende mejor el por qué Goku y los demás derrotan a los villanos copias esos que mencionamos anteriormente, puesto que claro, no es que fuesen copias o no copias y eso decidiera el combate, porque eso literalmente da igual, sino que vencían el combate cuando acertabas la decisión correcta en el videojuego. Entonces te salía una frase genérica, la cual significaba que habías ganado el combate. Es que, en serio, ahora lo pienso y lo que no me gustaba de la OVA, ahora lo veo como una genialidad. Otra cosa a destacar es que incluso la OVA original tiene como un mini easter egg donde al acabar con el Dr. Reichi aparece una pantalla así clásica de victoria de todos los videojuegos y te meten una canción, que cuando yo lo vi en directo me rompió el culo. Os lo muestro, os lo muestro. ¿No parece Hachi Juan? Me quedan 17 minutos de peli. Ay, de OVA. ¡Ah! Ah, vale, pensaba que se había acabado. Y luego vuelven al combate como si nada. Es que esto sí que es romper culos, multiversos, internets, wifis, pantallas y todo. Maldita OVA toda pendeja. Hay más cosas aún, porque por ejemplo, antes mencioné que no se entiende cómo Goku encuentra el punto débil de Hachi Juan para ganar. Pues eso es algo que se muestra en una de las decisiones escondidas del juego este de Playdia. Y esperad que esto tampoco es todo, porque sí, hay tantas cosas a escoger en este juego que eso lleva incluso a distintos finales. Madre mía, me estoy mareando. Porque también os he mencionado que Goku y los demás van a ver al Dr. Reichi a su planeta, pero eso en el juego es otra subtrama que se ejecuta totalmente diferente. Es decir, todo el viaje para llegar a dicho planeta. Y en función de qué decisiones tomes durante el viaje, en qué planetas decidas tú ir entre medias, hay como 3 caminos distintos que te llevan a 3 finales distintos, donde en cada uno de ellos vemos que Hachi Juan tiene muchos estilos, como dije, o se multiplica, o saca una versión modo diablo, o se hace gigante y en cada una de ellas puedes pelear contra él en cada estilo. Inclusive hay otro final extra donde si te equivocas mucho en las decisiones que tomas en el juego puedes llegar a perder y Hachi Juan elimina a todos los Saiyans, a la Tierra y al multiverso de Dragon Ball. Es decir, no de forma canon, pero sí de forma oficial hay una dimensión, una línea alterna, una realidad distinta o llamadle como queráis, donde todos los protagonistas la palman y Hachi Juan se convierte en el emperador del multiverso. Sumamente interesante, ¿eh? Por eso es que la pelea en la OVA dura pero tan poco, porque al no tener este concepto de las decisiones, hicieron una pelea genérica reservándose todas estas sorpresas del Hachi Juan multiplicándose, de haciéndose grande, de
todos estos estilos para que fuesen una total sorpresa para el videojuego. Y no sé a vosotros, pero a mí me fascina todo esto. Lo que nos lleva a la última versión de esta OVA, el remake del 2010, ya que en ese año salió el Dragon Ball Racing Blast 2, que incluía dicha OVA con una animación actual, y creo que es súper interesante también para complementar todo este vídeo. El remake dura 30 minutos, y la verdad es que va completamente al grano, nada de NPCs, nada de rellenos, va a la pura historia y le da algunos pequeños cambios para que todo tenga sentido pese a no tener decisiones interactivas como el juego de Playdia, arreglando todas las inconsistencias anteriores para que puedas disfrutar de la historia únicamente y no te preocupes por cosas extrañas de la OVA y de los videojuegos, con una animación, como dije, más actual, con una trama más concisa y para mí más interesante. Que he notado por internet que a mucha gente le molesta esta versión por ser más reducida, y yo entiendo que a alguna gente les gustasen los detallitos y ciertos acontecimientos entre medias, pero repito, sin conocer nada del contexto, yo al ver la primera OVA del 1993 lo sentí como un relleno absurdo claramente hecho para complementar el juego, y que si no lo estás jugando pues es bastante insufrible. Os pongo algunos de los ejemplos principales para ratificar mi opinión. Como no hay decisiones interactivas, en vez de que Goku venza a los villanos por la cara, viene Bulma con unas cápsulas extrañas que eliminan ese gas y hace que los villanos se debiliten y desaparezcan, que oye, tiene más sentido que lo que vimos anteriormente. Otra vez, como no hay decisiones interactivas, en vez de irse a otro planeta perdido del universo donde pasar por todos esos caminos alternos que os enseñé antes, literalmente el planeta del Dr. Reichi está al lado de la Tierra y desde ahí tira el gas como si fuesen granadas. Entonces no hay generadores de gases ni rellenos con bichos amorfos feos y gordos. Algo que sí que noté en el remake es que le quitaron algo de esencia, ya no solo por no mostrarnos sangre y vísceras, sino porque en el antigua OVA del 93 algo que olvidé mencionar es que Vegeta literalmente dice que los Sulfurus trataron como esclavos a los Saiyans en primer lugar, y entonces ellos pensaron, joder, ¿me rebelo? Algo que está sumamente interesante y que en el remake eliminan, por supongo flanderizarlo todo un poco, aparte de quitar la sangre y esas censuras típicas del Dragon Ball moderno. Por lo que sí, en teoría, según nos cuenta la OVA del 93, los Sulfurus fueron primero los que esclavizaron a los Saiyans, un detallito bastante interesante y que creo que luego en la saga de Baby en GT nunca se menciona. También otro cambio al no haber decisiones interactivas, aquí en Goku se muestra claramente cómo observa el punto débil de Hachiyak, haciendo que tenga sentido que lo venza aún sin todas esas decisiones interactivas, algo que en la OVA del 93 nunca quedó claro. E inclusive algo a destacar es que en el remake Hachi Juan habla y tiene un par de diálogos, es decir, ya hizo más que Cell Max en la película de Super Hero. E incluso otra cosa a destacar es que se nota realmente que él es la pieza más importante de esta OVA, pues pasa mucho más tiempo en pantalla, aunque el remake de duración sea mucho más corto. Oh vaya, qué sorpresa, el personaje principal y más relevante de la OVA debía estar gran parte de esta en pantalla, no como lo hiciste tú, OVA del 93, toda pendeja ahí. Aunque en cuanto al combate final, por alguna razón decidieron que Piccolo también luchara, cargándose todo el simbolismo que os dije antes de los Saiyans, acabando con el mismísimo mal de los Saiyans. Joder, perdóname por todo, OVA del 93. Y finalmente al acabar, Kaiosama les dice las gracias a todos por su participación y no solo a Goku. Otra pequeña corrección digna de mencionar y que a mí cuando la vi me dio bastante gracia. Es decir, en resumen, en el remake todas las cosas raras las arreglaron, le dieron una historia más coherente aunque a veces se alejase de la original, pero tiene sentido pues eso estaba hecho para un videojuego y esto está hecho exclusivamente para que sea una cinemática de un juego, que es algo muy distinto para que así puedas entender la trama y punto. Y así fue la OVA de Hachi Juan, y yo os pregunto, ¿vosotros sabíais algo de todo esto? Porque en serio que yo lo sé porque me he informado para el vídeo, porque jamás sabía todas estas curiosidades. Si yo os tuviera que dar una recomendación para entender la historia únicamente y todo tenga más sentido, os recomiendo el remake únicamente. Si prefieres ver la OVA del 93 porque te encanta Dragon Ball y te gusta todo de esta, pues adelante, pero vas a notar todas esas cosas y otras que no he mencionado como bastante extrañas. También tenemos el juego de Nintendo que a mi modo de ver pues es un juego de rol de Dragon Ball sin más. No sé si os puede interesar a nadie a día de hoy, pero bueno, ahí os lo dejo.
Y luego está el juego de Playdia interactivo, que a día de hoy pues no es muy novedoso porque hay un montón de juegos del estilo, pero que repito, debió romper el internet de aquella época. Malditos genios del marketing, menudo efecto transmedia hicieron esta gente con ovas promocionales, animando escenas inéditas para juegos y un completo quilombo increíble. Una curiosidad que quería compartir con todos vosotros. Y por cierto, antes de irme, debo deciros que Zenkai Z subió una versión doblada al latino de la OVA del 93, así que tremenda excusa para vérsela, aunque para mí, viva el remake del Racing Blast 2, aunque bueno, ahora he recordado que me pusieron a Piccolo ahí, así que, de nuevo, perdóname por todo, OVA del 93. Esta OVA es bastante curiosa, pues no sé si recordaréis algunos un vídeo que os haya salido por TikTok, por Instagram o por cualquier red social donde de la nada se ve a un Goku adulto llamando a un Goku chiquito, diciéndole que es un buen chico, que crecerá bien fuerte y bien hermoso, mientras Trunks pierde los papeles porque le dijo al señor Goku que no interviniera en la historia. Y ahí está Goku haciendo lo que le sale de los mechones como siempre. Pues bien, esta escena proviene de esta OVA ultra poco conocida que consiste en una especie de programa de televisión donde los personajes de Dragon Ball hacían preguntas básicas sobre la serie a su audiencia. Por ejemplo, una de ellas es preguntarle al espectador en qué se convirtió Goku al ver la luna llena en su primer torneo, en un Super Saiyan, en Shenron, en un oso o en un Ozaru. Preguntas bastante estúpidas para un fan de Dragon Ball, pero que tienen sentido, pues era algo así como un programa interactivo para vender una consola extraña llamada Televico, que servía justamente para escoger una de estas opciones. Y básicamente esta OVA es un periplo por varios de los momentos más icónicos de la serie, haciendo preguntas sencillitas para los niños de aquella época. Hay alguna curiosidad, como lo que os mencioné de Goku rompiendo las líneas temporales de Dragon Ball, así como Gohan viendo el pasado de Piccolo siendo maloso, o ver a Goku venciendo a Cell y este básicamente diciendo que regresaría al estilo del Team Rocket. Pues esta OVA se emitió antes de que sucediera el torneo final en el anime. No es una gran OVA, pero sí tiene bastantes datos curiosos, y tenía que incluirla. Vamos con la siguiente. Esta es otra OVA que nos quitamos de encima rapidito, pues explica la historia de Dragon Ball Z en 20 minutos, con una voz de narrador a modo de resumen y que salió en los años 2000. No es demasiado conocida, no es interesante tampoco, no sé cuál fue el motivo siquiera de su existencia, por lo que no sé, tampoco me voy a poner a explicar la historia que cuenta esta OVA porque literalmente es la historia de Dragon Ball Z, así que no tiene sentido. Y si queréis escucharme hablando de todo Dragon Ball Z, pues ya tenéis este vídeo arriba a la derecha, así que sigamos, supongo. Pero vaya, sí, no sé cuál es vuestro recuerdo de todo lo que ocurrió aquí, pero yo al menos lo recuerdo como algo bastante extraño en un inicio, pero a su vez bastante importante. Porque yo no es que lo viera el mismo 2008 en su estreno, más bien creo que lo vi varios años después por internet sin saber nada de su contexto, pero yo al menos lo sentí muy Dragon Ball. Jamás lo sentí con nostalgia porque obviamente no sabía nada, pero sí como si eso fuera una parte adicional a la historia que parecía seguir muy de cerca a la saga de Buu, como si esto fuese una especie de epílogo. A esto no me estoy refiriendo que tenga un acercamiento similar a otras sagas de Dragon Ball Z, obviamente, sino más bien por el manejo que tuvieron de las interacciones entre los personajes y el cómo se ejecutaban, que al menos a mí me parecieron totalmente acordes a lo que vimos en la serie original. Esto es, claro está, porque el guión a grosso modo fue escrito por Akira Toriyama, y además tenemos que tener claro que todo esto fue hecho en honor a la Shonen Jump, ya que en honor a esta se crearon una mini historieta de los animes más populares para conmemorar su 40 aniversario. Y creo que esto, que es la base, obviamente, de toda esta OVA, se nos olvida a todos a la hora de valorarla, porque si tenía que ser una celebración, la OVA no podía ni tener un tono esencial, ni crear una historia demasiado compleja que no se pueda concluir en ese mismo especial. Ni por supuesto, no podía ser algo que se alejara de Goku y los demás y contara una historia en ese mismo universo, pero que no fuese de los personajes principales, como lo fueron los especiales de televisión de Bardock o de Trunks, porque esos eran contextos muy distintos para enriquecer a sagas concretas en emisión, pero en este caso era solamente eso, algo para celebrar el aniversario de la Shonen Jump, y por lo tanto debía ser algo bastante menos ambicioso en cuanto a nivel de trama. Eso es un facto, como dicen ahora, y por eso desde un inicio jamás pudo ser una grandiosa obra en cuanto a contenido, pero
pero eso no significa en cuanto a calidad visual y de producción, ya que al menos para mí creo que los diseños de los personajes aquí son sumamente buenos y todos tienen un estilo algo más renovado, pero con el encanto que siempre tuvieron en Dragon Ball Z. Al menos yo, personajes como Goku, Gohan o Gotenks creo que lucieron muchísimo, bastante más que los que tienen en Super, por ejemplo. Varios ilustradores y animadores clásicos de Z, de las películas y de las mejores obras de Dragon Ball participaron aquí, y creo que eso se notó bastante. Buenas secuencias en general y todo bastante decente, que obviamente no es algo que merezca la pena remarcar y aplaudir, pero teniendo en cuenta el desastre que se hizo años después con el inicio del anime de Super, pues yo creo que al menos sí que tenemos que decir que aquí el trabajo fue bastante mejor, aunque eso sí, siempre me ha disgustado bastante la paleta de colores tan apagada en general que se usa aquí, y con sobre todo a Goku como con la piel súper roja, que no sé, es lo único visualmente que yo veo horrible. No sé si seré el único, pero al menos a mí no me gusta para nada. En general los colores, como digo, son muy secos, apagados y no transmiten para mí la vitalidad de Dragon Ball, pero luego no sé por qué se pasaron al saturarle el color a Goku como si usara el G2 de Luffy. Pero bueno, fuera de esto, habiendo entendido medianamente el contexto y su producción, hablemos de lo más importante creo para todos, que es por supuesto la trama. Y a ver, sinceramente no voy a decir que me parezca mala, pero sí que pudo ser bastante más. Es decir, como he dicho, lo que no se podía hacer era algo tremendamente rebuscado, debía ser algo que enfocara la serie desde todos los prismas que siempre la caracterizaron, es decir, la sencillez, la comedia y por supuesto las peleas. Y si bien creo que se cumplió con todo esto, también creo que se tomaron decisiones cuestionables al tratar de presentársenos nuevos personajes y ampliando aunque sea mínimamente el lore, ya que si haces eso siempre puedes complicarte la vida. En la OVA presentan hasta 4 nuevos personajes que tienen más o menos relación con el universo de Dragon Ball, aunque son presentados de una forma un tanto extraña y al menos yo creo que algo así no era necesario. Sé que puede sonar típico lo que voy a decir, pero a mi modo de ver la mejor forma de hacer honor, traer nostalgia y traer las bases de Dragon Ball de una forma sencilla para todos habría sido con un torneo de artes marciales. Obviamente no tendrían que ser ni peleas serias ni nada por el estilo, ni un torneo tan elaborado como los magníficos que hizo Toriyama. Podrían ser, yo que sé, algunos intercambios de golpes pedorros en su mayoría, y al final o bien enfrentar a los típicos Goku y Vegeta de forma amistosa, o involucrar a Satán para que ganase de una forma estúpida, o introducir algún villano genérico idiota que apareciera ahí mientras se sucedía el torneo y se lo papearan rápidamente. Creo que eso hubiese sido algo que todos aceptaríamos y respetaríamos bastante más, aunque bueno, quizás no quisieron seguir repitiéndose teniendo en cuenta que en Z ya acabaron con un torneo. Bueno, el caso es que eso es lo que me hubiese gustado a mí, teniendo en cuenta el cómo debía ser esta historia en primer lugar. Pero, ¿qué se hizo en vez de esto? Pues no reuniéndolos para un torneo, sino para una celebración. Básicamente Mr. Satan con su polla gorda ha montado unos hoteles y quiere celebrarlo con todos los que realmente ayudaron a vencer a Majin Buu hace 2 años, lo que es básicamente una excusa para reunirlos a todos en un mismo sitio. Pero sin duda lo más relevante seguramente de toda esta OVA es la llegada de un par de personajes bastante interesantes. Creo yo que el elemento más polémico de la OVA es la llegada de este Saiyan. Primero, pues porque es un Saiyan, cosa que en teoría debería ser imposible teniendo en cuenta que estaban exterminados. Pero vaya, aquí se aplicó la de Broly de Super antes siquiera de que existiese dicho Broly, es decir, que fue mandado a un lugar remoto que nadie podía encontrar. Esto ya es un poco cuestionable, pero no es lo más preocupante del personaje, ni de lejos, porque primero, por alguna extraña razón, todos los guerreros Z se ven súper preocupados por su llegada, aludiendo que sintieron un ki muy poderoso, cosa que de por sí ya es extraña porque minutos después se nos dice que este Saiyan no sabe pelear, o bueno, que es que su poder es tan ínfimo que el Rey Vegeta lo envió fuera del planeta Saiyan por inútil. Estamos hablando de un Rey Vegeta anterior a la saga Saiyan. Imaginad el poder de pelea que puede tener este tipo para que fuese mandado a otro planeta. Y esto es extraño porque ya muchas veces en la Tierra no sintieron el ki de sus adversarios, cuando estos eran súper poderosos, pero de repente llega un Saiyan pedorro sin casi poder de pelea y todos lo sienten como si eso fuese una amenaza. Pero eso no es todo, porque se nos dice que este señorito se llama Tarble, y que sí,
es el hermano de Vegeta. ¡Ay, Diosito mío, llévame contigo! Y es que creo que aquí se arriesgaron bastante introduciéndonos a un Saiyan que en concepto podría haber sido increíble, y que acabó siendo sin duda el Saiyan más olvidado de toda la historia de estos guerreros. Es decir, tenemos a un hermano de Vegeta con todo lo que eso puede conllevar, y creo que si un personaje así debía de existir, no tendría por qué ser en una OVA, porque quedó como eso, un personaje que se lo conoce más por no saber aún si es canon o no, más que el personaje en sí, que a prácticamente nadie le importa, porque esta es su OVA, podríamos decir, y él realmente no hace nada. No quiero que me malinterpretéis y penséis que yo ahora odio a este tío o algo así, pero no entiendo para qué hacer algo tan importante como presentar al hermano de uno de tus protas en una OVA que claramente no se va a desarrollar, porque si lo comparamos con el hermano del protagonista, es decir, Raditz, no, bueno, es que me sabe mal compararlo porque sale demasiado mal. Raditz realmente cambió toda la historia de Dragon Ball, y realmente lo único que cambió para llegar aquí fue su pañal. Y no es que sea un personaje que al menos funcione para la OVA y tal, sino que es que literalmente no hace nada, se olvidan de él completamente después de presentar el conflicto, y sinceramente no sé cuál es el propósito aparte de enseñarnos a su majestuosa, hermosa y sexy mujer. Pero bueno, quitando al pedorro de Tarble y a su escultura griega conocida como su mujer, llegaron los villanos de la OVA, que son llamados Abo y Kado, que luego son Abocado cuando se fusionan. Sí, los nombres son súper originales. Y a ver, no diré que sean los más carismáticos que yo haya visto nunca, pero creo que al contrario que Tarble, estos sí funcionan bien en la OVA. Se necesitan unos bichos randoms a vencer y ellos pues cumplen con esa función. Tampoco era muy difícil, pero lo hacen bien. Me gusta que sean del ejército de Freezer y tengan su mismo poder, para recordarnos cómo todos se ríen del poder del emperador del universo, haciendo que en vez de pelear Goku y Vegeta, peleen Goten y Trunks, algo que pues al menos a mí me gustó mucho esta decisión, aparte de porque esto se escogió por el concurso de a ver quién saca el rábano más largo, que joder Trunks, vaya pedazo de trozo de rábano, compadre. Y también estuvo guay porque luego Goku le diría a Goten que Vegeta le dejaba participar también, algo que obviamente era mentira y hace enfadar a Vegeta, algo que cuando lo vi me dio bastante gracia y que es una interacción que estoy seguro que Toriyama escribió. Y sí, obviamente también me gusta todo esto porque no es secreto para nadie que Goten y Trunks me encantan, y es una señal clara de que esto es una continuación de la saga de Buu, donde estos tuvieron un gran protagonismo y que se les seguía teniendo mucho en cuenta, algo que lastimosamente años después no ocurriría y en Super serían totalmente olvidados, pero al menos aquí en esta OVA remarcaron que son personajes importantes. Y bueno, creo que el combate está bastante bien, la verdad, no es la gran cosa por supuesto, pero pese a tener poco tiempo en pantalla tiene algunas buenas coreografías y mantiene algo importantísimo que creo que no mencioné antes, que son los soundtracks originales de Dragon Ball Z. Creo que eso es un punto fantástico a favor de esta, ya que supongo que a vuestro modo de ver y a mi modo de ver varias de estas se tuvieron que mantener en Dragon Ball Super, y ya si les apetecía añadir alguna, pero mantener los soundtracks principales porque eran totalmente bellísimos, y que aquí, pese a que sabemos que no es un combate demasiado serio, te meten de lleno en este y te acompañan de una manera perfecta. Y bueno, luego se fusionan en Gotenks, fallando obviamente primero y por alguna razón pudiendo volver a fusionarse seguidamente sin problema alguno. Luego se transformarían, le darían para el pelo fácilmente y luego este saldría todo enojado a empezar a atacar el hotel de Mr. Satan, destruyéndolo todo a su paso. Y menciono esto porque aquí queda claro que esto es un cortometraje que está intentando hacer honor a la serie, porque nos muestran un pequeño momento de cada personaje donde puede usar su técnica insignia para así recordar los viejos tiempos. Un detalle que creo que es muy bueno, al menos para mí, y claro está, como no pudo ser de otra manera, Goku fue el que finalmente, con esas ganas que siempre tuvo para pelear, engañando a Vegeta por el camino, diese el golpe final para este villano. Y finalmente, por alguna extraña razón, Abocado se une a comer con todos los guerreros Z como si fuese un pana, sin explicarnos nada de él y sentándose allí comiéndose unos rábanos tan tranquilamente. Un hecho bastante random, la verdad. Y bueno, todo cierra con Goku y Vegeta enfadándose por robarse un sushi y un pedazo de carne respectivamente, terminando esta OVA y una amenaza que, tal como dice el narrador, no quedó grabada en nuestro recuerdo porque simplemente estos tipos con el poder de Freezer llegaron demasiado tarde en la historia. Por lo que, en definitiva, como hemos visto,
esta OVA tiene sus problemas por aquí y por allá, siendo principalmente para mí una queja en este mismo especial y para un futuro en la franquicia por la pésima introducción del hermano de Vegeta, que por desgracia nadie recuerda. Pero en términos generales creo que la OVA cumple bastante bien. Se necesitaba una historia sencilla para simplemente volver a ver a esos personajes que tanto nos gustaba, todo debajo de un fuerte sentimiento nostálgico y que creo que cumple de sobras con ello. Si algo creo que presenta esta OVA a las mil maravillas es esa clásica química entre los personajes. Sientes que realmente es algo que pudiese haber ocurrido en la saga de Buu, y esa forma de narrar es perfecta para rememorar viejos tiempos de nuestros personajes favoritos en pantalla. Además, si nos damos cuenta, hay varios guiños que solo los fans verdaderos podremos darnos cuenta, como es el impacientarse de Vegeta al ver el combate de su hijo y cómo no lo terminaba rápido, como ocurrió en el combate de Gohan y Dabra en la saga de Buu. También el confrontamiento de padres e hijos constantes de la familia de Goku y la familia de Vegeta, como ocurrió obviamente en el torneo de artes marciales, una dinámica que es súper divertida. También el ver cómo Gohan actúa de maestro con Goten y Trunks, o incluso cosas que se usarían más adelante, como es la primera chamba del Goku granjero, usada posteriormente en Super, y podríamos decir también la relación de Vegeta y Kiabe, que es algo similar a lo que se intentó presentar aquí con Vegeta y su hermano. Y algo que también nos presentó, aunque no me guste, fue a un Gohan que no participa en los combates, queriéndonos decir que volvía a ser una rata de biblioteca, cosa que, repito, no me gusta, obviamente, pero que bueno, está ahí como foreshadowing para Super. Aunque pensándolo bien, Vegeta tampoco participó. Digamos que suficientemente tiene con ver que la mujer de su hermano es mucho, pero que mucho más sexy que la suya. Y para rematar, incluso salió Lunch en la OVA. Eso sí que nadie se lo esperaba y es apelar a la nostalgia totalmente. Además, muchos creo que lo olvidan, pero todo se cerró con un ending precioso exclusivamente hecho para esta OVA, donde se ve gran parte de la historia de Goku y su familia, que juntado con el opening de Shala Head Salat renovado también para esta OVA, lo hacen generar un producto honorífico a mi modo de ver bastante bueno, y que para mí, teniendo en cuenta su contexto, no me parece tan malo como la gente dice. ¿Pudo ser mejor? Por supuesto, pero también pudo ser mucho peor. Y al final consiguieron darnos un producto decente que nos permitió volver a revivir una desenfadada historia de esos personajes que tanto amábamos, de una forma creíble, tranquila y bastante nostálgica. Así que sí, esta fue la peor OVA de la historia, la OVA de Goku y sus amigos regresan. El primer What If oficial de la franquicia mucho antes que los de Sparking Zero, siendo una OVA adaptada de un manga spin-off de Dragon Ball, es decir, que no es canon pero sí que es oficial, y os voy a demostrar cómo no solamente esta es extremadamente buena, sino que también, aunque no lo sea, la podemos considerar como canon, y ahora tranquilos que me vais a entender. Servok, ¿no era que Bardock la palmó después de que casi literalmente recrearan el meme de bomba de hidrógeno versus niño tosiendo, siendo Bardock totalmente obliterado y no dejando ni una hermosa célula de su cuerpo Saiyanin musculado? Pues sí, eso es correcto, y eso es sobre todo por el que debemos tomarnos este material con precaución, puesto que no se explica ni cómo Bardock sobrevive, ni cómo de algún modo este viajó al pasado. Debemos intuir que o de la pérdida del conocimiento tuvo un sueño extraño donde antes de desvivirse soñó toda esta historia, o que fuese succionado por algún agujero de gusano en algún portal ultradimensional, o alguna cosa espacial sumamente complicada que para hacer el vídeo no hace falta que mencione, por no decir que de estos temas no tengo ni una mínima idea. Estos son dos rápidas excusas que he buscado para darle un mínimo sentido a la historia, pero bueno, no se especifica nada y posiblemente eso es lo más flojito del What If. Pero atención, porque lo demás sí que está muy interesante. Veréis, el Bardock de Toei Animation, el que se mostró en el especial de televisión, era un Saiyan de los pies a la cabeza, un sanguinario, amante de las peleas, altanero, provocativo e incluso prepotente. Por eso justamente estuvo destinado a ver su destino y no poder hacer nada para evitarlo. Pero el presentado 20 años después es algo distinto, y esto se puede achacar a que con el pasar de los años toda la franquicia se fue flanderizando y buscaban darle una limpieza más family friendly a Dragon Ball. Eso estoy seguro que pudo influir, pero también es verdad que aquí aún no había salido Dragon Ball Minus, que ese manga sí que realmente cambiaba todo el enfoque de los Saiyans.
Saiyans. Entonces me pregunté, ¿realmente buscaron hacer más huevón al Bardock? ¿Ahora este ya no se come las extremidades de sus enemigos? Además, literalmente. Pues es algo interesante este punto, puesto que el Bardock de este spin-off no es el mismo que el que vimos 20 años atrás. Es decir, es el mismo personaje, no es ninguna línea alterna, es la misma línea cronológica, pero ha vivido algo que lo marcó brutalmente, y que para mí lo diferencia de esa versión, es decir, la extinción de toda su raza. En su antigua versión solo vimos a Bardock relacionándose con otros Saiyans en un contexto extremadamente violento, pero ¿qué pasa cuando tu propia raza te da la espalda? ¿Qué pasa cuando quieres vengar a todos tus camaradas caídos pero simplemente no puedes hacerlo? ¿Qué pasa cuando toda tu estirpe es asesinada y aunque tuvieses el poder para evitarlo, no pudiste hacerlo? Pues que irremediablemente cambias. Él vio el ejemplo de los pecados de su raza en su propio ser, estar obligado a ver el futuro deprimente donde todos serían eliminados. Vio cómo por la terquedad y el orgullo Saiyan todos le dieron la espalda y acabaron pereciendo. Y algo interesante que hace la OVA es aplicar esa misma catástrofe pero a los antiguos habitantes del planeta Vegeta, es decir, a todos estos cara berenjenas. En un inicio Bardock no tendría por qué intervenir ante una raza que ni siquiera conoce, ya que anteriormente jamás se hubiese ayudado, pero como dije, ahora podía entender lo que suponía la exterminación de una raza. Ahora que lo había vivido en sus propias carnes puede entender lo duro que es, puede entender que una catástrofe así en una raza que al contrario que la suya no había hecho nada malo, no era algo justo. Es decir, un Saiyan sintió empatía para que no le ocurriese lo mismo que a los suyos. Una línea sumamente interesante que muestra una evolución en el personaje exquisita, pues esto también se muestra con la relación de Bardock y el nene ese cara berenjena, donde Bardock se la pasa como edgy cincuentón divorciado y gruñón, pero que poco a poco se abre, pues es lo que dije, este Bardock ha vivido un hecho gigante que lo ha hecho cambiar su perspectiva y está en un contexto completamente diferente, por lo que yo puedo entender que mucha gente no le guste cómo el Bardock actúa así en la OVA, pero yo creo que tiene sentido y sigue bastante bien la línea del personaje. Y como dijimos, estaban en el pasado y los guionistas hicieron algo interesante, presentarnos a un primo lejano gordo de Freezer llamado Chilet, que muchos me comentaron al verlo en directo que no es que estuviese gordo, sino que era más anchito, pero vamos, por favor, el tipo este no se salta una merienda. En esa época había una sobrealimentación en la familia de Freezer y de ese barco no me baja nadie, eso es totalmente canon, sino comparadlo con la primera forma de Freezer, que estaba ahí todo famélico, desnutrido, cuando Chilet está bastante ancho de huesos, Bueno, el caso es que pelea con Bardock, que este se lo papea épicamente, obvio, y aquí sí que sentí esa flanderización que hablamos al inicio, pues Chilet ataca al niño berenjena y lo deja medio desmayado ahí en el suelo en vez de desintegrarlo de un solo ataque. Aquí sí que para mí faltaron huevos y faltaron esa esencia que tenía Toei Animation en los 90. Pero bueno, todo eso sirvió como excusa para lo más importante de la OVA y lo que todos estabais esperando, porque al ver a su pequeño amigo ahí tomándose una siesta, Bardock se transforma en el legendario Super Saiyan, en una secuencia completamente increíble haciendo eco de aquella que vimos en la saga de Namek, demostrando que no, esta no era una transformación cualquiera en la saga de Dragon Ball, sino que hacía gala de que realmente aquí nació algo muy importante, el primer Super Saiyan de las leyendas, aquí nació la leyenda del Super Saiyan. Obviamente Bardock lo destroza y aunque creo que hubiese estado mucho más interesante que Chilet se transformara al estilo Freezer, me quiero centrar en lo que esto realmente supone, puesto que antes de desvivirse el Chilet este menciona algo interesante: dile a mi familia que tengan cuidado de un ser misterioso cuyo pelo puede volverse de color amarillo, llamado Saiyan, dejándonos entender que de esta historia, de estas palabras del familiar de Freezer, nació la leyenda del Super Saiyan que tanto se habla en el manga original. Y como dijimos, esto es un what if, no tenemos que tomarlo como algo de la historia principal, pero eso no significa que tengamos que desmeritar todo este material, porque sí, en mi corazón todo esto es canon, por lo increíble de su narrativa, y ahora voy a tratar de convencerte a ti también. Bardock
Bardock, aquel Saiyan que fue el primero en oponerse a Freezer, el único de su raza que se atrevió a desafiarle, fue a su vez el primer Super Saiyan de las leyendas. Una leyenda que es el motivo primordial del por qué Freezer decidió acabar con los Saiyans, por su miedo a la rebelión y sobre todo por su miedo al Super Saiyan, algo que Bardock encarna en ambas facetas, todo lo que Freezer temió. Y que justamente al vencer a ese Saiyan creara al primer Super Saiyan que lo perseguiría hasta sus últimos instantes de vida, el único que se enfrentó a él fue el que inició su caída, y justamente quien dejaría también atrás a su hijo para que lo derrotara con ese mismo Super Saiyan que él creó. Todo conecta y todo es perfecto. Obviamente todo esto nunca se planeó así, nunca fue algo que ni siquiera el maestro Akira Toriyama lo pensase, pues esta OVA y el manga del que nacen no son creados por él, obviamente, pero veis lo fascinante que es la narrativa de toda la historia de Bardock, su especial de televisión e incluso la saga de Namek si tomamos de referencia esto como real. Eso digo, no es canon, pero sí que es un increíble material. Lo podemos tomar como lo que es, una leyenda, la leyenda del Super Saiyan, y quedándose como eso, yo estoy terriblemente contento. En nuestro corazón, el primer Super Saiyan de la historia fue Bardock, el único Saiyan que enfrentó a Freezer hasta el final. Incluso rellena esa parte de la historia que nunca se comentó, de dónde nació dicha leyenda y cómo se transmitió. Le da un sentido al cómo llegó a los Freezerianos y también a los Saiyans. Aunque también os diré que no me queda claro dónde se fue Bardock al acabar la OVA, porque se va ahí al horizonte y cuando realmente ese ni siquiera es su planeta. ¿Se fue a hacerle hijos a alguna cara berenjena y de ahí nacieron los Saiyans canónicos? Ese sería otro what if bastante turbio, ¿eh? Y sí, sé que a muchos al no ser canon todo esto les va a dar igual, pero debo recordar que hasta la salida de Minus, el Bardock de esta línea temporal, es decir, el de Z, era el canon, pues no existía su versión de Super, por lo que aquí cada quien agarre lo que quiera, que yo al menos estoy contento con que esta OVA exista. Es verdad que fue una muy corta, no se diferencia de un capítulo normal de anime de 20 minutos, podría haber profundizado bastante más, ser algo más compleja puesto que viajar al pasado tenía muchísimo potencial, pero bueno, yo creo que está bien. Incluso hay ese detalle de que los berenjenas usan un líquido para curar heridas, que es el que luego en la serie usaron para las máquinas de recuperación, un detalle tremendo que quizás podrían haber tratado de hacer con, yo que sé, la tecnología de los rastreadores, las armaduras del ejército de Freezer y todas esas cositas que podrían alimentar el lore de la serie. Pero como dije, esto es un what if muy pequeño, pero que también es oficial y con, para mí, un valor inmenso: la creación de la leyenda del Super Saiyan, la que sería la pieza principal de uno de los arcos más importantes de toda la historia del shonen, la leyenda de un hombre que enfrentó a su destino y finalmente consiguió romperlo, aunque fuese solamente en una historia alternativa, erigiéndose como Bardock el primer Super Saiyan de toda la historia de Dragon Ball. Que sí, que ya sé que no es canon, ya cállate, idiota. Y nada más, adiós.